cómo engañar y seducir con palabras traidoras y cómo convertir las apariencias en verdades y triunfar. La traición es, con frecuencia, uno de los instrumentos del éxito. Los farsantes la usan siempre. En el ejercicio de la traición, el manejo de las apariencias, la adulación y el engaño es decisivo. No por casualidad el término griego eikos, lo verosímil, tal como lo utiliza Aristóteles en la Poética, podría aceptarlo también un sofista como Gorgias, quien lo usa precisamente para traducir aquellos argumentos y formas de discurso basados no en hechos, sino en posibilidades, es decir, en verosimilitudes. En una de sus argumentaciones nucleares del encomio de Helena, Gorgias expone su doctrina sofística sobre el logos desde el punto de vista del poder y los efectos de la palabra. He aquí sus palabras, que vale la pena reproducir en detalle. Cito: «La palabra es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, lleva a cabo obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión. A quienes la escuchan suele invadirles un escalofrío de terror, una compasión desbordante de lágrimas, una aflicción por amor a los dolientes. Con ocasión de venturas y desventuras de acciones y personas extrañas, el alma experimenta, por medio de las palabras, una experiencia propia. Los encantamientos inspirados, gracias a las palabras, aportan placer y apartan el dolor. Efectivamente, al confundirse el poder del encantamiento con la opinión del alma, la seduce, persuade y transforma mediante la fascinación. De la fascinación y de la magia se han inventado dos artes, que inducen errores del alma y engaños de la opinión. ¿Cuántos persuadieron, y aún siguen persuadiendo, a tantos y sobre tantas cuestiones, con solo modelar un discurso falso? Si todos tuvieran recuerdo de todos los acontecimientos pasados, conocimiento de los presentes y previsión de los futuros, la palabra, aun siendo igual, no podría engañar de igual modo. Lo cierto es, por el contrario, que no resulta fácil recordar el pasado ni analizar el presente ni adivinar el futuro, de forma que, en la mayoría de las cuestiones, los más tienen a la opinión como consejera del alma, pero la opinión, que es insegura y está falta de fundamento, envuelve a quienes de ella se sirven en una red de fracasos inseguros y faltos de fundamento». Fin de cita. Gorgias describe aquí los fundamentos de su poética del logos, en virtud de la cual los seres humanos actúan habitualmente guiados por las apariencias y la opinión, doxa. Dado que el conocimiento dóxico no es un conocimiento auténtico, sino falaz, la palabra, logos, puede actuar sobre él impune y libremente, según las competencias y habilidades del sofista. Sostiene Gorgias que el poder del logos se manifiesta en su capacidad de persuasión en los tribunales de justicia y en la argumentación filosófica, dado que puede hacer aparentes fenómenos invisibles. Su poder es tal que puede considerarse como un narcótico. Las potencias del logos se vertebran a través de la persuasión, que induce en el oyente una ilusión o engaño. Esta última doctrina es la que fundamenta los argumentos de verosimilitud, y su invención se atribuye, como hemos indicado, a Tisias y a Gorgias. De este modo, lo probable, hechos y objetos, merece más atención que lo verdadero, desde el momento en que el poder nuclear del logos reside en la capacidad de expresar y provocar probabilidades. La poética gorgiana del logos se basa en el concepto fundamental de selección del momento apropiado en retórica para la provocación de probabilidades. Es una noción que no pertenecería a la esfera del conocimiento, sino de la apariencia o doxa. Lo verosímil, y por tanto convincente e incluso plausible, será, pues, una de las cualidades fundamentales de un discurso retóricamente bien concebido e integrado en una concepción de la retórica que trasciende el género de la oratoria para incluir múltiples categorías y relaciones humanas, entre ellas las que corresponden a la mímesis como principio generador del arte.